Hola compañeros y bienvenidos a este ejemplo de análisis de mallas con fuentes dependientes. En este circuito observamos que hay dos mallas. En una de ellas hay una fuente de corriente que depende de voltaje y en la otra hay una fuente de voltaje de 10 voltios que es independiente. Se nos solicita hallar el valor de V2. Como ustedes recuerdan, no se puede aplicar LVK en aquella malla en la que haya una fuente de corriente. Por lo tanto, realmente el análisis de LVK va a consistir en aplicar una suma de voltajes en esta malla y poder calcular las corrientes para después calcular V2. Lo primero que debemos hacer es asignar una dirección de corriente y de voltaje para el resistor de 100 ohmios. Para ello utilizaremos la convención de signo pasivo, que compone en que la corriente y el voltaje van en dirección contraria entre sí. Por lo tanto, yo asignaré una corriente que llamaré I sub X, que baja desde el nodo superior a esta tierra a través del resistor de 100 ohmios. Eso conlleva a que se aplique una diferencia de potencial más o menos V sub X en dirección contraria a la corriente I sub X. Una vez designada la polaridad de corriente y de voltaje para el resistor de 100 ohmios, aplicaremos LVK a la malla número 2. Entonces, aplicando LVK, tomaremos el primer signo de cada una de las polaridades de voltaje que nos encontremos en la dirección que deseemos. En mi caso voy a tomar la dirección de sentido horario, por lo tanto el primer signo que me aparece es el signo del voltaje V sub X negativo, menos V sub X. Luego pasaré a través del resistor de 50 ohmios y veo que el primer signo que me encuentro al moverme de izquierda a derecha es el signo de más V sub 2. Una vez analizado este resistor, solamente siguiendo el camino de corriente, deberé pasar a través de la fuente de voltaje de 10 voltios, cuyo primer signo es el signo de más, y coloco el valor de la fuente de voltaje, más 10. Si nos damos cuenta, yo empecé el recorrido en el nodo de tierra y finalizo el recorrido en el nodo de tierra. Una vez he terminado con la fuente de voltaje de 10 voltios, llego de nuevo a tierra. Por lo tanto, cuando he completado el lazo o he completado el camino cerrado, igualo a 0. Una vez hecho esto, entonces ahora vamos a definir lo que viene siendo el voltaje V sub X y el voltaje V sub 2. Pero acomodaremos la ecuación de manera tal que nos queden términos de variables y de constantes. Es decir, este 10 que es una constante pasa al otro lado del igual a negativo, a menos 10. El voltaje V sub X es el voltaje que atraviesa el resistor de 100 ohmios, así que por ley de Ohm, el voltaje de una resistencia es igual a su resistencia multiplicada por la corriente que lo atraviesa, es decir, 100 veces Ix. Por el signo menos, pues nos va a quedar menos 100 I sub X, y para el voltaje V sub 2, que es el voltaje de esta resistencia de 50 ohmios, entonces, por ley de Ohm, V sub 2 viene siendo la resistencia que es 50 multiplicada por la corriente que lo atraviesa, que en este caso es la corriente I sub 1. ¿Por qué la corriente I sub 1? Porque es la única corriente que fluye a través de esta malla, y además va en la misma dirección o convención de signo pasivo que fue establecida para V sub 2. Una vez hecho esto, nos damos cuenta que tenemos una ecuación con dos incógnitas. Requerimos otra ecuación para poder resolver el circuito. Así que ahora vamos a aplicar un LSK de manera que podamos conocer el valor de I sub X en términos de I sub 1 o viceversa. Aplicando ahora LSK al nodo superior, es decir, a este nodo que está acá, nos vamos a dar cuenta que la fuente de corriente de 0.042 V sub 2 dirige su corriente hacia este nodo, es decir, esta corriente ingresa al nodo, mientras que la corriente I sub 1, que es la que pasa a través del resistor de 50 ohmios, sale del nodo. Por lo tanto, aplicando LSK al nodo superior, nos va a quedar que la suma de todas las corrientes que ingresan al nodo deben ser igual a la suma de todas las corrientes que salen del nodo. ¿Qué corriente entra al nodo? Solamente entra el valor de 0,042 V sub 2, y todas las corrientes que salen vienen siendo I sub 1 e I sub X. Una vez hecho esto, entonces vamos a darnos cuenta que nos quedó esta corriente del lado izquierdo en términos de V sub 2. Recordamos que V sub 2 es 50 veces I sub 1. Por lo tanto, solamente debemos reemplazar el valor de V sub 2
por 50 veces I sub 1 y nos va a quedar una ecuación que relaciona a I sub 1 y a I sub x. Bueno, al reemplazar el valor de b sub 2, que es 50 I sub 1, y multiplicar por 0.042 este valor, nos va a quedar que en el lado izquierdo es 2,1 I sub 1 igual a I sub 1 más I sub x. Pasamos este I sub 1 que está sumando al lado derecho de la ecuación a restar hacia el lado izquierdo y nos queda 2 I sub 1 restado con 1 I sub 1 igual a I sub x. Y esto nos va a quedar 1,1 I sub 1 igual a I sub x. Antes de ello, entonces debemos concentrarnos en qué es lo que nos solicita el problema. El problema nos solicita hallar B sub 2 y para hallar el voltaje B sub 2 requiero I sub 1. Por lo tanto, debo obtener una ecuación de I sub x en términos de I sub 1 para reemplazarla en la ecuación del LBK. Así que vamos a decir que I sub x es igual a 1,1 I sub 1. Y esta ecuación va a ser la ecuación que reemplazaremos en la ecuación del LBK para poder hallar el valor de I sub 1 y posteriormente hallar el valor de B sub 2. Obtenido el valor de I sub x en términos de I sub 1, I sub x igual a 1.1 I sub 1, lo que se hace es tomar la ecuación del LBK menos 100 I sub x más 50 I sub 1 igual a menos 10 y reemplazar el valor de I sub x por 1,1 I sub 1, tal cual como se muestra acá. Al multiplicar 100 por 1.1 nos viene dando menos 110 I sub 1 más 50 I sub 1 igual a menos 10. Ahora bien, al restar menos 110 con 50 nos da menos 60 y este valor pasa a dividir. Por lo tanto, el valor de I sub 1 da un valor de 1/6 de amperio. Obtenido el valor de I sub 1, recordamos que B sub 2 es igual a 50 veces I sub 1 y se puede reemplazar el valor de I sub 1 para conocer B sub 2. Hallando B sub 2 entonces, sabemos que es 50 veces I sub 1, se reemplaza I sub 1 que es 1/6 de amperio y nos viene dando 50 sextos voltio, que simplificados son 25 tercios de voltio. Por lo tanto, hemos hallado el valor del voltaje B sub 2, que es el voltaje de esta resistencia, combinando la técnica de LSK con la técnica de LBK. Espero que este tutorial les haya servido para resolver diferentes incógnitas y nos encontraremos en próximas ocasiones.